Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. Para quienes no me conocen, mi nombre es Facundo, soy un amante de la naturaleza y trato de mostrar en este canal lo que son mis salidas de observación de fauna silvestre, sumado a distintos contenidos relacionados a la naturaleza y a los animales. Si les gusta el contenido, no se olviden de darle click a la campanita y de darle like al video. En este especial de Buscando Fauna, la idea es hablar de los carpinteros que tienen distribución en la provincia de Buenos Aires, haciendo énfasis en sus características y en sus comportamientos, como para otorgarle a ustedes algunas herramientas que les sea de utilidad a la hora de identificarlos en el campo. Los carpinteros son aves que pertenecen al orden Piciformes, que están agrupados también con los tucanes y los barbudos, entre otras aves, que se identifican todas por poseer patas cigodáctilas. ¿Qué quiere decir patas cigodáctilas? Que van a tener dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás de disposición que les permite trepar, digamos, en los árboles sin tener inconveniente. Básicamente, ¿cómo definimos un carpintero? Bueno, son aves que se van a alimentar de insectos que encuentran en la corteza de los árboles o inclusive dentro de ellos, por lo que van a necesitar para realizar esta actividad un pico muy prominente y grueso que les permita realizar cavidades y poder hondar en ellas. Anatómicamente, estas aves debieron desarrollar a lo largo de toda su historia evolutiva distintas adaptaciones que les permitieron a ellas poder realizar golpes muy fuertes sin tener un daño cerebral. Estas aves van a tener un desarrollo bastante particular de algunos huesos del cráneo. Específicamente lo van a tener en un hueso que es el hioides, que es el que sostiene la lengua, que en el caso de los carpinteros va a estar básicamente rodeando toda la cabeza a modo de protección, ¿no? Sumada a esta característica súper importante, vamos a tener que los carpinteros, asociados a ese hueso hioides, van a tener una lengua muy larga que, bueno, le va a permitir llegar a los lugares en donde están sus presas, como también una cola muy larga y rígida que le permite hacer de soporte en los árboles cuando van trepando. Otra característica muy importante de los carpinteros es que ellos anidan en cavidades que realizan ellos mismos. Inclusive cumplen un rol ecológico sumamente importante, porque una vez que cumplen su etapa reproductiva y abandonan el nido para realizar otro nuevo, esas cavidades que fueron abandonadas por estos carpinteros van a ser reutilizadas por un montón de otras aves que anidan en cavidades pero que no pueden hacer sus propios nidos. En la Argentina básicamente tenemos citados unas 29 especies de pájaros carpinteros. De ellos, solo 6 van a estar en la provincia de Buenos Aires, ya que la mayoría van a encontrarse obviamente en ambientes selváticos o boscosos del norte del país. Vamos a comenzar con el carpintero real, que es uno de los más comunes en la provincia. Una de las primeras características que nos permite identificar a este carpintero, diferenciarlo de otras especies, básicamente va a ser su faja ocular blanca, que se forma desde la base de su pico y que se empieza a ensanchar hacia atrás, llegando inclusive hasta el cuello. Otra característica que destaca a esta especie es que tiene una nuca roja muy brillante. Aparte de estas características, posee un plumaje dorsal barrado y ventral moteado con negro. Como casi todas las especies de carpintero, van a poseer dimorfismo sexual, que básicamente quiere decir que morfológicamente, basado en alguna característica, vamos a poder diferenciar al macho de la hembra. En esta especie en donde vamos a tener que prestar atención es en el malar, ya que el macho, si bien va a tener un malar negro, va a tener rojo en su centro, y la hembra va a carecer de este color rojo y el malar va a ser completamente negro. En estos carpinteros va a ser poco frecuente encontrar especies juveniles, ya que como anidan en cavidades van a tener pichones nidícolas,
que quiere decir que los pichones son nidícolas, es que permanecen en gran parte de su desarrollo dentro del nido y una vez que salen de él ya se encuentran completamente desarrollados con un plumaje muy similar al del adulto. El canto de esta especie es muy similar al del carpintero campestre. Realmente uno necesita tener el oído muy fino para poder encontrar diferencias en el campo entre los dos cantos. En relación a su distribución, es una especie que habita en una gran diversidad de ambientes desde el centro al norte de nuestro país, excluyendo las zonas cordilleranas, por lo que lo vamos a encontrar básicamente en casi todos los lugares a donde vayamos a observar fauna silvestre. Se encuentra en toda la provincia de Buenos Aires y es común encontrarlas en plazas o parques dentro de las grandes ciudades. Un detalle que se me estaba escapando es que el carpintero real junto con el carpintero campestre, que vamos a ver a continuación, son los dos de mayor tamaño en la provincia de Buenos Aires. En este caso el carpintero real llegando a medir alrededor de 27 centímetros. La otra especie más abundante es el carpintero campestre. Lo que nos va a permitir diferenciar a esta especie es que en la zona auricular, su cuello e inclusive hasta su pecho tiene un color amarillento azufre. El plumaje dorsal y ventral es barrado de negro y blancuzco. Esta especie obviamente también tiene dimorfismo sexual y al igual que con el carpintero real tenemos que prestarle atención a su malar. Si en el malar tiene un color rojo es un macho y si carece de él es una hembra. También, como lo hablamos anteriormente, el canto es muy similar al carpintero real y es muy difícil diferenciarlo en campo, ¿no? En cuanto a su distribución, es muy similar al carpintero real, tanto a nivel país como a nivel provincia, aunque hay que hacer alguna diferencia en que a nivel de ambiente esta especie se distribuye más en áreas abiertas, por lo que es muy común encontrarlas en, por ejemplo, posada, en los postes o en los alambrados de los campos rurales. Esto obviamente no es algo exclusivo, pero hay mayor probabilidad de encontrarlos ahí que en alguna plaza o en alguna ciudad, como sí puede pasar con el carpintero real. El carpintero campestre es inclusive más grande que el carpintero real, ya que llega a medir alrededor de 31 centímetros. La tercera especie que podemos encontrar en la provincia de Buenos Aires es el carpintero atarachico. La primera característica que nos va a permitir diferenciar esta especie de otras en el campo va a ser básicamente su tamaño, ya que a diferencia del carpintero real y del carpintero campestre, este pájaro carpintero mide solo 15 centímetros, que a modo de comparación sería apenas un poco más grande que un jilguero. El carpintero atarachico suele ser negro amarronado con blanco, con estrías ventrales y dorsales más finas. Posee también una ceja y un malar blancuzco y una cola muy barrada. Obviamente esta especie también tiene dimorfismo sexual, pero no vamos a tener que mirar el malar como en las otras dos especies, sino que acá hay que prestarle atención a su nuca. El macho va a tener una nuca de color rojizo, mientras que la hembra va a ser de color amarronado.
Se distribuye básicamente en zonas arboladas desde el centro al norte de nuestro país, y en la provincia de Buenos Aires va a encontrarse limitada al noreste, principalmente lo que van a ser selvas ribereñas, como también al centro y suroeste, en donde vamos a tener relictios de lo que es el espinal. Su canto es muy característico, nos va a permitir una herramienta clave a la hora de poder identificarlo en el campo. Más que nada porque al estar en ambientes muy boscosos, lo más probable es que primero lo escuchemos cantar y luego, si tenemos mucha suerte, podemos verlo. Bueno, ahora vamos a pasar a otras especies que ya son mucho más peculiares y más fáciles de identificar, aunque son mucho más difíciles de encontrarnos en la provincia de Buenos Aires. Para arrancar vamos a empezar con el carpintero blanco. Como su nombre lo indica, esta especie se caracteriza por tener toda su cabeza y su vientre de color blanco. Posee también sus alas, su dorso y su cola de color negra, y tiene un periocular y algo de su vientre de color amarillo. Esta especie también tiene dimorfismo sexual, aunque es bastante complicado de verlo a veces en el campo. Básicamente el macho lo que va a tener es en su nuca algunas plumas amarillas y la hembra va a carecer de ellas. El carpintero blanco ya empieza a acotar un poco su distribución, se va a encontrar desde el centro norte de Argentina hasta el norte de Argentina. Y en la provincia de Buenos Aires va a estar limitada también al noreste, con algunos registros muy casuales en el centro. O ambiente ideal, o donde es más frecuente verlos, van a ser sabanas, esteros y palmares, por lo cual es muy frecuente encontrarlo en otras provincias más del litoral que en Buenos Aires. Su canto es muy característico, básicamente porque es una vocalización muy aguda y explosiva. Inclusive cuando estas especies están en grupos pueden llegar a ser bastante ruidangueros o ruidosos. En cuanto a su tamaño, llega a medir alrededor de 24 centímetros. El carpintero de Cardón es un ave que presenta su cabeza negra con una frente y una línea malar blanca. Posee una garganta con un color amarillo azufre y también se caracteriza por tener un vientre grisáceo y un dorso negro, con alas y cola maculadas de blanco. Esta especie también tiene dimorfismo sexual y vamos a tener que prestar atención a su corona, teniendo el macho un color rojizo y la hembra careciendo de este color. En esta ocasión, la particularidad es que raramente, pero pueden encontrarse ejemplares juveniles que los vamos a poder diferenciar al carecer de esa garganta amarilla. En cuanto a su distribución en Argentina, es muy similar al carpintero blanco, y en la provincia de Buenos Aires básicamente va a estar restringida al noreste. Es una especie muy rara y solamente hay algunos registros en localidades que son limítrofes a la provincia de Entre Ríos, como puede ser por ejemplo San Pedro, Varadero, etc. Su canto también pues, es muy peculiar y puede ser una herramienta muy importante para diferenciarlo en el campo. El más pequeño de todos los carpinteros que habitan en la provincia de Buenos Aires es el carpinterito barrado, o antiguamente llamado carpinterito común. Tal vez ese sea el detalle más importante a la hora de su identificación, ya que tan solo llega a medir 9 centímetros. Es hasta inclusive más chico que una ratona, como para que tengan un parámetro. Esta especie posee un vientre barrado, alas y dorso gris amarronado,
y una corona negruzca con pintas blancas. Obviamente tiene dimorfismo sexual, que va a estar dado en una frente roja en los machos y ausencia de ella en las hembras. En cuanto a su distribución en el país, es muy similar a la de carpintero atrás chico, y en la provincia de Buenos Aires también se encuentra restringida en el noreste, aunque hay algunos otros registros aislados también por el centro. Es abundante y habita principalmente en zonas muy arboladas. El canto es bastante fácil de identificar y de aprender, ya que es agudo y esporádico, muy similar a un grillo. De esta manera finalizamos con este nuevo especial de Buscando Fauna. Ojalá les sirva de ayuda y la próxima vez que anden por la naturaleza les presten atención a los carpinteros y con esta información puedan identificarlos. No se olviden de suscribirse al canal y de darle like al video. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video de Buscando Fauna.